Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Este y el verso siguiente son los dos versículos principales de esta meditación en esta tarde. Como siempre insistimos, es importante tener un contexto y saber a quién va dirigida esta predicación. Hay congregaciones que tuvieron por años el ser presididos por el apóstol Pablo. Había otros que tenían un par de semanas y debido a persecuciones, otros factores, luego fueron edificados a través de cartas, pero se le escribe a una iglesia a la cual el apóstol Pablo, aunque anhelaba, no había conseguido todavía ir. En sus planes planes humanos, ¿no? Como a veces tenemos nosotros, tal día voy a hacer tal cosa y voy a ir a tal lado, a tal otro. Bueno, el apóstol Pablo pensaba de pasada visitar a la iglesia de Roma, rumbo a España, dice, porque ya no me quedan regiones donde predicar. Todo lo que era el mundo antiguo, allí ya había llegado con la palabra de Dios. En muchas oportunidades, ni aún en versiones detalladas, como es Hechos de los Apóstoles, de los diferentes viajes misioneros, se nos brinda un detalle total. Por ejemplo, la persona encargada de llevar esta carta, la hermana Febe, era de una congregación de Cencrea, estaba allí a 8 kilómetros de Corinto, y si había una diaconisa en aquella ciudad, porque también había una iglesia, y a pesar de que nosotros no tengamos una carta destinada a esa iglesia, sí sabemos por esta carta que lo había. Y el apóstol Pablo, a diferencia de tal vez la situación que nos puede pasar a nosotros si nos tocara escribirle, supóngase que yo le digo, hermano, mándele un mensaje, un saludo a la iglesia que está en Ottawa, ¿no? Y usted se pone a escribir, le va a escribir a personas que no se puede hacer una idea, imaginarse su rostro, pero no los conoce ni de vista, mucho menos saber su nombre, saber sus creencias, saber sus problemas. Sus creencias seguramente sí, si están en esta fe, crean en Jesucristo, pero ¿cuál es el trasfondo de aquella iglesia? Bueno, usted quizás no lo sabe. Sin embargo, a pesar de que era una iglesia que el apóstol Pablo nunca había visitado, sí estaba compuesta en su mayoría por todo personas que él conocía. Estaba compuesta por familiares del propio apóstol Pablo, ¿no? Dice eso lo puede ver en el capítulo 16, si usted lo estudia, dice mis parientes, dice que me precedieron en Cristo. Es decir, hubo un tiempo donde propios parientes del apóstol Pablo habían abrazado la verdad de Jesucristo como el Cordero de Dios, cuando Pablo todavía estuvo en ignorancia, desconociendo esas cosas. Esas son realidades, hermano, que nosotros debemos saber. Hay gente que está tal vez perdido allí en medio de doctrinas, está perdida en medio de costumbres, está perdida allí en medio de mandamientos de hombres y de prejuicios y de cosas que le dictaminan, si haces esto, tené cuidado, no vas a ser salvo, tenés que ganarte la salvación cumpliendo tales y tales metas, ¿no? Y un día, quizás, si son corderos, si son ovejas de Dios, escuchen
la voz del que los llama, del pastor, y puedan entonces abrazar esta verdad. Y allí nos presenta un panorama que era la situación, yo creo, que estaban atravesando la mayoría de las iglesias. Usted recuerde que cuando se abría una iglesia iban gente de Jerusalén, de alguna manera podríamos decir, a fiscalizar lo que estaba pasando, algunos enviados y otros sin ser enviados. Y cada uno tenía su percepción, cada uno tenía su manera de pensar. Vemos sobre todo en Jacobo o Santiago, tenía allí una manera de pensar: es necesario que enseñarle a los gentiles a que judaicen. Y en una de las oportunidades que el apóstol Pablo va, recibe la visita allí de Pedro, dice, vinieron unos que lo habían enviado de Jerusalén y allí empezaron a andar en una simulación, y Pedro como que quería estar en el medio. No había entendido del todo las cosas, hermano, a pesar de que había recibido aquella visión de Dios cuando fue enviado a predicar a Cesarea, a un gentil, a Cornelio, y había recibido aquella visión de parte de Dios que le decía: Pedro, mata y come. Sabe que el pueblo de Israel había ciertos alimentos de los cuales se abstenían porque la ley de Moisés así lo mandaba, ¿no? Y Pedro seguía en esa postura, una postura en la cual él había sido enseñado de chico, como tal vez muchos que han sido enseñados en determinados preceptos religiosos, porque desde la infancia han estado en eso, tiene arraigados ciertos preceptos y cuestiones que piensa que pierde la salvación o piensa que se hace merecedor de ella por obedecerlos o dejarlo de obedecer. Y el apóstol Pablo tiene un enfoque que quiere transmitirle a tal vez 30, 40 personas que son nombradas en esta carta, personas que conocía, personas que eran familiares, personas que habían sido colaboradores de él. Él sabía cada uno de ellos cuál era su trasfondo y un poco su sentir, pero tenía en su vida la experiencia de haber salido y ver la obra de Dios, una obra innegable, como cuando se les predicaba y creían y eran llenos del Espíritu Santo, y hermano, y esa, como enseña la Escritura, es la garantía de la posesión adquirida. Entonces él no podía dejar de negar que esas personas habían sido justificados y habían sido santificados en la sangre de Jesucristo, y por eso le da estos preceptos, estos consejos a la iglesia de no estar contendiendo, de no estar con los hermanos en una disputa, decir, vos crees esto y yo creo esto otro diferente, a ver cuál de los dos tiene razón, y pelearnos y nombrar versículos uno a otro, porque dice, porque ninguno de vosotros, de nosotros, vive para sí y ninguno muere para sí. Es decir, muchas veces yo creo que es el sentir general de los creyentes, decir, bueno, estamos reunidos en la iglesia para que cuando nos llegue el día muramos en el Señor. Pero el apóstol Pablo tiene otro enfoque mayor para que cada uno de aquellos familiares y creyentes que él conocía y a los que le dirigía esta carta, le decía, no esté esperando solamente en morir para el Señor el día que el Señor lo llame, sino en vivir también para el Señor. Y por eso a su testimonio dice, no vivimos para nosotros y no morimos para nosotros, vivimos para Cristo, es decir, no vivimos para nuestras propias metas y nuestras propias planificaciones y cuestiones, porque eso sin duda, hermano, nos termina apartando de Dios, y Jesús dio un montón de parábolas referente a esto, desde aquel que construyó el granero, y dijo, bueno, ahora sí, alcancé todo lo que quería, hasta los que decían, bueno, sí, pero yo la ropa la preciso, y yo el alimento lo preciso, y el Señor ya sabe de todas las cosas que tiene necesario. Hay un deber de trabajar que está en la palabra, pero cada cosa, hermano, debe tener su justa medida, hermano, para poder realmente estar viviendo una vida, no solamente diciendo, bueno, al final de mis días quiero morir en el Señor, sino estar viviendo en el Señor. Y por eso está este pasaje. Yo recuerdo el versículo 8, que no lo leí todavía, que cuando era chico lo escuchábamos en los viajes que íbamos a las reuniones, generalmente a Colonia, de las audiciones peruanas, ¿no? No era la canción más linda, pero que cuando uno, en cuanto a melodía me refiero, pero sí en cuanto a contenido,
Dice, porque si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Es decir, aprender, hermano, que el servicio a Jesucristo y la esperanza no es solamente para la muerte, sino también para la vida, para llevar en nosotros, morir al mundo y vivir una vida que agrade al Señor. Así que yo lo dejo con esa meditación y quizás mañana la estemos enseñando esa canción para los que no la saben y la pueda también escuchar usted en la plataforma. Que Dios los bendiga.